Muy buenos días, amigos que me escuchan. Vamos a hablar hoy acerca de las cantidades en masa de los reactivos y productos que intervienen en una reacción química. Las transformaciones de las sustancias químicas que ocurren en cualquier reacción química dependen de las condiciones existentes que activan la procedencia de interacción de las sustancias reaccionantes. Para la obtención de nuevas sustancias, productos de la reacción de que se trata, hemos de considerar siempre que en todo cambio químico se cumple la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma de una clase de materia a otra. Es decir, en un cambio químico, la suma de las masas de los reactivos originales y de los productos finales son iguales. En un compuesto químico no se crea ni se destruye la masa. Por lo tanto, en consideración a esta ley, podremos calcular las cantidades de reactivos y productos de una reacción química aplicando la siguiente secuencia de cálculo o procedimiento. Como podemos ver, el procedimiento inicia, ¿verdad?, siguiendo la secuencia con el balanceo de la reacción química por el método más sencillo de inspección o tanteo, el cual consiste en primero en escribir correctamente la reacción química a balancear. Y aquí hemos escrito esta reacción que tomamos como ejemplo para ilustrar el procedimiento. Escribimos las fórmulas químicas que corresponden de las sustancias reaccionantes o reactivos. Esta letra que está en el paréntesis se refiere a la sustancia en estado sólido, la sustancia en estado líquido, la sustancia en estado acuoso o solución y la sustancia en estado gaseoso. Seguidamente, escriben bajo de la reacción la cantidad de átomos de cada elemento químico, de reactivos y productos. Y observamos las fórmulas químicas de las sustancias reaccionantes. Tenemos el sodio, el oxígeno y el hidrógeno. Son todos elementos químicos que intervienen en los reactivos. Abajo de los productos de la reacción tenemos nuevamente el sodio, el oxígeno y el hidrógeno. Una vez hecho esto, vamos a proceder a balancear la reacción porque está desbalanceada, usando coeficientes y aplicando la ley de la conservación de la materia. Como podemos ver, si contamos la cantidad de átomos que intervienen de cada uno de los elementos químicos de los reactivos, en el caso del sodio, aquí tenemos 2 átomos, lo colocamos abajo de su símbolo. Del oxígeno tenemos 2 más 1, 3 átomos. Del hidrógeno solo participan en reactivos 2 átomos. Vamos a los productos. En el sodio, aquí solamente sale un átomo. En el oxígeno, un átomo más 2. Tendrían 3 átomos, y el hidrógeno un solo átomo. Al haber inspeccionado cada uno de los elementos químicos que intervienen, observamos que el sodio entran 2 átomos y sale un átomo. No se cumple la ley de la conservación
porque no es igual la cantidad de átomos que entran como reactivos a la cantidad de átomos que salen como producto del elemento sodio. En el caso del oxígeno entran 3 átomos y salen 3 átomos como producto. Aquí sí se cumple que 3 es igual a 3, hay conservación de la materia. En el caso del hidrógeno tenemos 2 átomos de hidrógeno y el reactivo, el producto solamente sale un átomo de hidrógeno. Observamos que solamente el oxígeno cumple con la ley, lo cual indica que la reacción está desbalanceada. Esto es necesario verificar antes de empezar a balancear la reacción, verificar que la reacción esté balanceada. Entonces vamos a proceder a balancear la reacción. Y para ello copiamos nuevamente la reacción. E inspeccionamos nuevamente. Si observamos de acuerdo a la reacción que entran 2 átomos de sodio, deben salir 2 átomos de sodio. Entonces debemos usar un coeficiente numérico que iguale, en este caso sería el 2. Entran 2 átomos de sodio y salen 2 átomos de sodio. Pero observamos que si entran 2 átomos de sodio, aquí se afecta el oxígeno y el hidrógeno. Entonces entran 2 de oxígeno más 1 de oxígeno serían 3. Y aquí tendríamos 2 y 1, 3. Pero el hidrógeno tendríamos 2 de hidrógeno que entran y aquí salen 2 por un átomo, serían 2 más 2, son 4. Por lo tanto, deben entrar 4 átomos de hidrógeno. Y aquí solamente entran 2. Ponemos un coeficiente 2 para que tengamos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno que entran y salen 4 átomos de hidrógeno. De aquí observamos que se afecta el oxígeno, tendríamos 2 de oxígeno más 1 de oxígeno, serían 3. Y aquí sí tenemos 2 más 2 de oxígeno serían 4. Entonces están entrando 4 átomos de oxígeno y están saliendo 3 átomos de oxígeno. Debieron de haber salen 4 átomos de oxígeno. Ponemos un coeficiente 2 aquí, lo anteponemos al peróxido de sodio y entonces tendríamos 2 por 2, 4 más 2 de oxígeno serían 6. Y en el caso del hidrógeno y en el caso del sodio tendríamos 4 y aquí salen 2. Por lo tanto, tenemos que modificar este coeficiente si entran 4
deben salir 4 de sodio. Al poner 4 de sodio, ya se afecta el hidrógeno. Tendríamos 4 más 2, son 6 de hidrógeno. Y aquí están entrando 4. Debe de entrar 6. Entonces, tendríamos que poner aquí tendríamos una 4 más 2 son 6, aquí tendríamos que poner un 3 por 2, 6. Ya tenemos 6 de hidrógeno, 4 acá más 2 aquí. Entonces, podemos checar si esta reacción ya quedó balanceada. Tendríamos 2 por 2, entran 4 de sodio. Y aquí salen 4 por 1, 4 de sodio. De oxígeno, tendríamos 2 por 2, 4, más 3, 7. Entran 7. De oxígeno tendríamos aquí 4, más 1, 4, más 1 son 5. Entonces, vemos que el oxígeno está desbalanceado, entran 7 y salen 5. Vamos a ver qué pasó con el hidrógeno. 3 por 2, 6. Y aquí tendríamos 4 por 1, 4 y 2, 6. Y observamos que aquí el oxígeno quedó desbalanceado. 2 por 2, 4 y 3 son 7. Aquí tenemos 4 y 1 son 5. Para que sean 7 tendríamos que poner aquí un 3. 4 por 1, 4 y 3 serían 7. Para poner el 3 acá, tendríamos 3 por 2, 6 y 4 de hidrógeno, serían 10. Y aquí tendríamos que codificar el 3. Serían 4 y 6 son 10. 5 de hidrógeno, serían 5 por 2, 10. Entonces, al modificar el hidrógeno, queda balanceado 10 y 10, pero checamos nuevamente. Tendríamos de hidrógeno 10, de oxígeno 2 por 2, 4 y 5, 9. 4 y 3, 7. Queda desbalanceado el oxígeno. Entonces tendríamos que hacer otros tanteos para poder dejar la reacción balanceada. En este caso tendríamos que tener
que corregir, porque acá según la reacción original que tenemos es oxígeno. Entonces tendríamos nuevamente 2 de sodio, 2 de sodio. Cuatro de oxígeno, 2, 2, más 2, 4 de oxígeno. 2 por 2, 4. Aquí tendríamos 2 y 2, 4, 2 y 2, 4. Entonces, checamos. Nuevamente, entran 2, salen 2 de sodio. Aquí tendríamos 2 por 1, 2, más 2 son 4, 4 de oxígeno. Aquí tendríamos 2 por 1, 2 más 2. 4 de oxígeno. Tendríamos 2 por 2, 4. Y aquí tendríamos 2 de hidrógeno. Y aquí son 4. Tendríamos que poner un 4. Y al poner un 4 se afecta el sodio. Si ponemos un coeficiente 2, tendríamos 4 y 4. Ahora podemos checar nuevamente el sodio. Entran acá 4. Dos por 2, 4. Y salen 1 por 4. De oxígeno, 2 por 2, 4, más 2, 6. Teníamos 4 por 1, 4, más 2, 6. De hidrógeno tendríamos 2 por 2, 4, 4 por 1, 4. 4. Bien, como podemos observar, los coeficientes 2, 2, 4 y 1, aunque no se pone, aquí lleva 1, nos muestran los resultados que entran 4 de sodio y salen 4 de sodio, entran 6 de oxígeno, salen 6 de oxígeno, entran 4 y salen 4. Entonces observamos que 4 es igual a 4
6 igual a 6. 4 igual a 4. Observamos que aquí se cumple la ley de la conservación de la materia. No hay destrucción de materia. Si entran 4 átomos como reactivos de cada elemento químico, salen 4 en este caso de sodio, entran 6 de oxígeno, salen 6, entran 4 de hidrógeno y salen 4 de hidrógeno. Entonces decimos que la reacción está balanceada. Inicialmente se observa que solo el oxígeno estaba balanceado porque la cantidad de átomos de oxígeno de los reactivos es igual a la cantidad de átomos de oxígeno de los productos. Pero los demás elementos estaban desbalanceados. Entonces, usando los coeficientes que antepuestos a las fórmulas químicas, hicimos que se iguale la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que forman parte de los reactivos y de cada uno de los elementos que forman parte de los productos de la reacción. Vamos entonces al siguiente paso del procedimiento, que consiste en escribir la reacción química balanceada y calculamos las cantidades de los reactivos y productos que intervienen en la reacción. Entonces el paso 2 es escribir la reacción química balanceada. Lo voy a copiar aquí para tener espacio. Una vez escrita la reacción química balanceada, vamos a proceder al cálculo de las masas moleculares de cada una de las sustancias que forman parte de los reactivos y productos de la reacción. Es decir, de cada fórmula química. Para el peróxido de sodio, buscamos en la tabla periódica larga de los elementos químicos las masas atómicas de cada uno de los elementos.
Las unidades de masa atómica se llaman UMAS. Ahí se expresan las masas atómicas de los elementos en UMAS. Pero consideramos que la masa atómica, en el caso de sodio, de acuerdo a la tabla periódica, es de 23 gramos por cada mol de sodio. La del oxígeno es de 15.99, lo calculamos como 16 gramos por cada mol de oxígeno. Significa esto que una mol de sodio contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Eso corresponde a un mol de un elemento. Entonces los 23 gramos son gramos por cada mol del elemento, en este caso de sodio y oxígeno. Buscamos la de el agua, masas atómicas, de la tabla periódica. Para el hidrógeno es 1 gramo, oxígeno 16 gramos. Para el hidróxido de sodio esas son las masas atómicas de estos elementos para el hidróxido de sodio y para la fórmula del oxígeno. Masa atómica ya la conocemos. Son 16 gramos por mol. Pues vamos a calcular la masa molecular para el peróxido de sodio. Participan 2 átomos por su masa, son 23 gramos. Del oxígeno son 2 átomos por 16 gramos. Aquí son 46 gramos por mol. Aquí son 32 gramos por mol. Es el cálculo de masas moleculares. Entonces,
para el cálculo de la masa molecular del agua, tendríamos dos átomos por su masa atómica del hidrógeno, que es 1 gramo. Para el oxígeno es un átomo de 16 gramos. Tendríamos 2 gramos por mol. Y aquí tendríamos 16 gramos por mol. Aquí la masa molecular serían 6 y 2, sumamos 8, 4 y 3, 7, 78 gramos por mol, que es la masa molecular o peso molecular del peróxido de sodio. Gramos por mol. En el caso del agua tendríamos 2, 6, 8, 18 gramos por mol. Entonces, el peso molecular del agua son 18 gramos por cada mol. Bien, continuamos con la masa molecular del hidróxido de sodio. Descomponiendo la fórmula, tenemos sodio, oxígeno e hidrógeno. Y de acuerdo a la relación de átomos en la fórmula, es un átomo de sodio por su masa atómica, 23 gramos, un átomo de oxígeno por su masa atómica, 16 gramos, y un átomo de hidrógeno por su masa atómica, que es 1 gramo. Entonces tendríamos que la suma, tendríamos 40, 3 más 6 más 1, 2 más 1, 40. Entonces la masa molecular del hidróxido de sodio es de 30 gramos por mol. Y por último calculamos la masa molecular del oxígeno. Fórmula SO2, son dos átomos que forman una molécula de oxígeno. Multiplicamos 2 por su masa atómica, da 32 gramos por mol. El peso molecular del oxígeno es de 32 gramos por mol. Seguidamente vamos a escribir abajo de cada fórmula química en los reactivos su masa molecular. La masa molecular del peróxido de sodio son 78 gramos por mol. La masa molecular del agua son 18 gramos por mol. La masa molecular del hidróxido de sodio son 40 gramos por mol. Y la masa molecular del oxígeno son 32 gramos por mol. Ahora vamos a calcular la masa del peróxido de sodio que interviene, la masa del agua que interviene, la masa del hidróxido de sodio que se produce y la masa de oxígeno que se produce. Para ello tenemos que considerar la reacción química balanceada, es decir, la ley de la conservación de la materia. Entonces tendríamos acá que son 2 moles de peróxido de sodio. Entonces tendríamos la masa por 2 moles por su masa molecular, 38 gramos por mol. Y esto es igual a 152
156 gramos. El mol que multiplica y el mol que divide se cancela y quedan como unidades de gramos, porque el mol entre mol da 1 por 78 da, perdón, 2 por 78 da 156 gramos. La masa del agua son 2 moles por su masa molecular, 18 gramos por mol, cancelamos mol y mol, y tendríamos del agua 36 gramos. Vamos a los productos. La masa del hidróxido de sodio sería 4 moles de hidróxido de sodio por 40 gramos por mol. Cancelamos estas unidades y da hidróxido de sodio 160 gramos. La masa de oxígeno es 1 mol, aquí se pone 1 por 2 por su masa molecular, 32 gramos por mol, ¿verdad? 32 gramos. Ya tenemos las cantidades en masa de las sustancias reaccionantes como de los productos, de acuerdo a la ley de la conservación de la materia. Entonces, el siguiente paso del procedimiento es anotar abajo de la reacción química ahora las cantidades, no de la masa molecular, sino de las cantidades en masa de cada una de las sustancias reaccionantes y producidas. Entonces, voy a copiar nuevamente la reacción. Y ahora sí colocamos las masas calculadas del peróxido de sodio, 156 gramos, del agua, 36 gramos, del hidróxido de sodio, 160 gramos, del oxígeno, 32 gramos. Y aquí podemos observar que con 156 gramos de peróxido de sodio, al hacerlo reaccionar con 36 gramos de agua, se van a producir 160 gramos de hidróxido de sodio más 32 gramos de oxígeno. Vamos ahora a proceder a calcular la cantidad de masa del problema planteado inicialmente.
Antes conviene comprobar que se cumple la ley de la conservación de la materia antes de calcular cualquiera de las cantidades de reactivos y productos que se deseen. Entonces, para comprobar esto, simplemente sumamos $156 y 36 gramos, 6 y 6, 12, 8, 9, 192 gramos. Acá tendríamos sumamos 2, 6, 3, 9, 1, 192 gramos. Entonces observamos que 192 gramos es igual a 192 gramos. Bien, habiéndose comprobado el cumplimiento de la ley de la conservación de la materia en la reacción en cuestión, planteamos el siguiente problema: ¿qué cantidad de peróxido de sodio es necesario para poder reaccionar? Es necesario poner a reaccionar con agua para obtener 300 gramos de oxígeno. Bien, como hay una relación de proporcionalidad entre las cantidades en masa de reactivos y productos de la reacción, podemos entonces plantear una regla de 3 directa o una proporción. Son las dos formas de poder resolver. Planteamos una regla de 3 directa. Decimos que si 156 gramos de peróxido de sodio consumen 36 gramos de agua y producen 160 gramos de hidróxido de sodio y 32 gramos de oxígeno, entonces 156 gramos de peróxido de sodio van a producir 32 gramos de oxígeno de acuerdo a la reacción. 300 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de peróxido de sodio necesitan? La regla de 3 dice que se multiplican los medios conocidos y se divide entre el extremo conocido, y sería 156 gramos por 300 entre 32 gramos. Se cancelan los gramos de oxígeno y quedan como unidades gramos de peróxido de sodio. Haciendo operaciones, 156 gramos por 300 son 46.800, divididos entre 32 tenemos 1.462.5 gramos. Entonces se requieren 1.462.5 gramos de peróxido de sodio para producir 300 gramos de oxígeno. Bien, podríamos hacer el planteo de una proporción y llegaríamos exactamente al mismo resultado. Hasta aquí hemos llegado a concluir el procedimiento para obtener las cantidades en masa de uno de los reactivos, en este caso el peróxido de sodio, pero podríamos calcular, teniendo ya esta reacción, cumpliendo con la ley de la conservación de la materia, cualquier cantidad de agua que queramos reaccionar, cualquier cantidad de peróxido de sodio o cualquier cantidad de hidróxido de sodio o de oxígeno que se produzca en esta reacción. Es una forma sencilla para poder saber geométricamente las cantidades de reactivos y de productos que intervienen en una reacción química. Ahora bien, para aplicar como repaso el procedimiento en forma de un ejercicio, vamos a plantear otra pregunta en la cual
aplicando todo el procedimiento que hemos seguido, podemos llegar a la solución del problema. Bien, aquí tenemos entonces esta pregunta que nos va a permitir aplicar el procedimiento para contestar cuántos gramos de dicromato de potasio debemos poder reaccionar con ácido clorhídrico para obtener 10 gramos de cloro, según la siguiente reacción química. Bien, entonces es un ejercicio para poder repasar el procedimiento que hemos explicado. Y hasta aquí pues hemos llegado a ilustrar cómo podemos calcular las cantidades en masa de reactivos o de productos
en cualquier reacción química que podamos balancear por el método de inspección o tanteo. Existen ciertas reacciones químicas que no podemos balancear por este método. Tendríamos que aplicar el método de oxidación-reducción. Y cuando las reacciones químicas son de complejidad, de mayor complejidad, utilizaría el otro método para balancear, que es el método matemático. Pero para el propósito de este tema, hemos solamente aplicado el método de inspección o tanteo para balancear este tipo de reacciones químicas. Pues espero que se ejerciten y que lleguen a la comprobación la respuesta a esta pregunta, aplicando la ley de la conservación de la materia, que la suma de las masas de los productos, que la suma de las masas de los reactivos debe ser igual a la de los productos, o la suma de las masas de los productos igual a la suma de las masas de los reactivos. Muy bien, estimados amigos, deseo que tengan éxito al resolver el ejercicio que dejamos, para que ustedes repasen y se den cuenta del aprendizaje de este método en la resolución de este tipo de problemas. También deseo que cualquier duda que surja en el camino, pues puedan plantearlas en los comentarios. Estaremos dispuestos para contestarles sus dudas y de esta manera contribuir a que haya una claridad en los procedimientos empleados para la resolución de este tipo de problemas, de la estequiometría de la reacción química, de la relación masa-masa. Pues que tengan mucho éxito y nos vemos en la siguiente sesión.